Entre empujones y forcejeos, personal de seguridad de la presidencia no permitió que Leonidas Issa brinde declaraciones a la prensa. Punto Noticias. En su arribo al Palacio de Carondelet para participar del diálogo con el presidente Guillermo Lasso, agentes de seguridad de la presidencia forzaron al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a entrar hasta el salón donde lo esperaba el primer mandatario. Entre empujones y forcejeos con los periodistas, la seguridad impidió que Leonidas Issa brinde declaraciones a la prensa. Horas después de lo sucedido, la Secretaría de Comunicación se disculpó y se excusó que se trató de un error de coordinación. En Pichinchopina, comenta Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 13 minutos. Veía en horas de la tarde, cuando empezó a, digamos, no, perdón, en la mañana fue esto. Porque a las 11 estaba prevista la reunión del presidente con la CONAIE. Veía con indignación, como muchos, la forma en la que fue recibido el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por el personal de seguridad de Carondelet. El hombre pasa el primer filtro, pasa el segundo filtro y el último antes de ingresar al pasillo principal del Palacio de Gobierno. Y de inmediato, como suele suceder, siempre los periodistas, hay dos lugares en donde yo recuerdo hace años cuando hacía cobertura en Palacio, no sé si sigue siendo igual, me imagino que sí. Había la sala de prensa donde había unos escritorios, teléfonos, una pantalla donde se pasaban los noticieros, cabinas telefónicas a las que tenían acceso los periodistas que pertenecían a agencias internacionales o periódicos, y ese era el espacio que ocupaban los periodistas. Pero cuando empezaban a ingresar los ministros, las autoridades, funcionarios o actores políticos que iban a reunirse con los ministros o con el jefe de Estado o vicepresidente, siempre los periodistas suelen ubicarse en ese pasillo anterior a las escaleras principales para ya subir al segundo piso del palacio, ¿cierto? Entonces ayer, como de costumbre, como ha sido siempre, los periodistas cuando ven ingresar a Leonidas Issa lo que tratan es de abordarlo para obtener unas primeras declaraciones. ¿Y esto por qué? Porque los noticieros de televisión, los noticieros de radio, y ahora, obviamente, las plataformas digitales, los periódicos que también tienen sus portales web, todo tipo de medio de comunicación, ahora está también en internet, es digital, ya lo veníamos justamente hablando y destacando de lo que se hace acá, por ejemplo. Entonces necesitas, además por la inmediatez, las redes sociales no tienen una hora de corte, las redes sociales usted sube el video, la foto a la hora que quiera. Pero la televisión, la radio necesita obtener declaraciones, las primeras impresiones, la expectativa con la que llegaba Leonidas Issa a la reunión con el presidente Lasso y con su equipo de ministros. Y resulta que cuando los periodistas quisieron abordar a Leonidas Issa para obtener una declaración, cosa que no le iba a tomar más allá de 3, 4, 5 minutos, vienen dos señores de seguridad y lo agarran de los brazos, al menos de lo que se ven imágenes, ya las van a pasar nuestros compañeros, los llevan casi empujones, sí, porque así es, y se van llevando todo lo que encuentran enfrente, ¿no? Incluidos periodistas. Entonces, nuestro equipo de producción, por si acaso ustedes no lo hayan visto esto ayer en redes sociales, circula este video, veamos cómo fue el ingreso atropellado de Leonidas Issa al Palacio de Gobierno, hoy que vivimos el Ecuador del encuentro, en donde hay respeto absoluto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Veamos cómo la seguridad en el palacio llevó a rastras a Leonidas Issa y se fue también cargando en el frente a los periodistas que estaban tratando de hablar con él. ¿Cómo le va, señorita? Con Leonidas, por favor, ¿qué expectativa tiene de este diálogo? Dígale al país qué es lo que quiere de este diálogo, señor Leonidas Issa.
Isa, tenga la humildad. Esperamos Dígale al resultados de este diálogo. Déjenme hablar, Esperamos señores por de el seguridad. bien del país. Así que venimos a recibir resultados. 7 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué les parece, no? ¿Cuál era el problema? De que Leonidas Issa a su ingreso al palacio pueda conversar con los periodistas que estaban esperando tener sus primeras impresiones con respecto de lo que iba a ser la reunión y el encuentro con el presidente. En buena hora que desde Carondelet y desde el gobierno nacional emitieran una explicación o una disculpa con respecto de este mal proceder del equipo de seguridad del palacio. Pero hay que entender una cosa, y es que los señores de la seguridad, creo que puede haber el caso también, hay algunos que son muy diligentes, ¿no? Y que al rato se les va la mano por querer pasarse de oficiosos, ¿no? De voluntariosos. Pero por lo general ellos lo que hacen es obedecer órdenes. Hubo mucha gente que fue crítica con respecto de por qué Leonidas Issa aceptó ese tipo de maltrato. Y bueno, eso ya queda, digamos, a criterio del señor Issa. No sé cuál habrá sido además su conversación ya al interno, ¿no? Fuera del el acceso de los medios y demás, pero el tema es que no se queda solo ahí. Cuando se da la posibilidad de este encuentro, de este nuevo encuentro, porque este es ya, digamos, la segunda vez que el presidente Lasso y su gobierno, sus ministros, deciden sentarse a conversar con la CONAIE, nuevamente vuelven los dirigentes indígenas a plantearle al presidente Lasso que esta reunión, este encuentro pueda ser transmitido, pueda ser difundido a través de los medios de comunicación o de plataformas digitales que también hoy tienen esa facilidad de hacerlo. Pero inmediatamente después los medios que estaban en la sala que se había dispuesto para este encuentro fueron desalojados del salón, ¿no? Son temas de forma, pero que sí, a ver, en estos momentos importan y mucho, sí, porque tal vez por un asunto de transparencia probablemente hubiese sido lo mejor que este encuentro, este diálogo, esta conversación pueda ser transmitida y difundida, por una cuestión de transparencia de lado y lado. Pero también hay que entender que este tipo de reuniones a ratos, digamos, abordan temas que lo mejor para las partes suele ser que se las trate en privado, aunque estaban hablando de asuntos que creo yo nos interesan a los 17, 18 millones de ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces por eso yo hablaba del tema de la transparencia, o sea, si quería que todo el país sepa, audite y se convierta en veedor, en observador de los diálogos del gobierno con la CONAIE, probablemente hubiera sido lo mejor que el Ejecutivo acoja la recomendación, sugerencia o el pedido de la CONAIE y este encuentro pueda ser transmitido, pero no fue así. Y bueno, al final nos queda también esa incertidumbre y esa duda de saber si es que estas conversaciones al país en general le van a llevar a un destino, porque por un lado salen las autoridades del gobierno, hablan de que hay coincidencias, antes dijeron que se llegaron a acuerdos en por lo menos 3 temas, que hay otros que son innegociables, el presidente dice que a él le encantaría revisar los precios de los combustibles, pero que eso por ahora no es posible. Si no es posible, debería el gobierno y el presidente explicarle a la CONAIE y al país en su conjunto el por qué no es posible revisar los precios de los combustibles. Si es por una cuestión de sostener y poner orden a las finanzas públicas, si es por una cuestión de evitar la contaminación y el ambiente, a pesar de que ahí también hay una serie de contradicciones, ¿no? Contradicciones además que van de lado y lado, porque por un lado dicen que esta medida también busca
desincentivar el uso de los combustibles fósiles, que cada vez utilicemos menos del auto y demás. Bueno, eso debería ir acompañado de políticas públicas que nos permitan y nos faciliten a los ciudadanos el contar con un transporte público eficiente, seguro, digno, en buenas condiciones, que den un buen trato a los usuarios y demás, cosa que de momento no pasa. Pero también, si lo que están pensando es cuidar el ambiente, ¿por qué entonces están tratando de ampliar la frontera petrolera? ¿Por qué siguen incentivando la explotación del ITT? ¿Por qué quieren ampliar también la explotación minera y demás? Entonces sí hay, porque el gobierno es experto en señalar las contradicciones del movimiento indígena, ¿no? Porque dicen, ustedes quieren dejar el petróleo bajo tierra, quieren dejar los minerales bajo tierra, pero al mismo tiempo están pidiendo que se mantengan los subsidios a los combustibles, lo cual incentiva el uso de la gasolina, del diésel y demás. Bueno, así como el gobierno señala contradicciones en la dirigencia del movimiento indígena, uno también puede encontrar contradicciones como estas que les acabo de mencionar en el discurso oficial, ¿no es cierto? Entonces, la CONAIE además ha hablado de un tiempo de 15 días para esperar una respuesta más concreta por parte del gobierno. Finalmente, los ecuatorianos vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pase. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo menos, digo, me queda esa sensación un poco tibia también, como a muchos ecuatorianos, de que son pasos que se dan. Creo que lo de ayer es parte de la política, es parte del debate, que el presidente pueda reunirse no solo con la CONAIE, sino con muchas otras organizaciones sociales, políticas, ciudadanas, con además un aire de civilidad. Ojalá sea así siempre y que no se repitan casos como el que ocurrió días atrás, en donde una reunión política se convirtió en pretexto para que un medio digital emita una serie de chismes que dieron lugar a una serie de malas interpretaciones. 7:24, hoy vamos a empezar antes del segmento de las entrevistas y yo no quiero dejar de referirme a un nuevo episodio bochornoso que ocurrió el día de ayer en la Asamblea. Tenemos un video sobre eso, de inmediato pasemos a qué fue lo que ocurrió ayer en la Comisión de Fiscalización entre el presidente de esta sala especializada en la Asamblea y el legislador por la Revolución Ciudadana y la Unión por la Esperanza UNE, Roberto Cuero. Revisemos ese video y el impasse del día de ayer. Hay que tener calidad moral para hablar en esta comisión. Señor presidente, si usted hace yo estoy. Discúlpeme, señor presidente. Su gobierno fue un gobierno de perseguidores. Está bien, presidente. Usted puede decir. Yo estoy hablando aquí. No. Usted puede decir lo que usted quiera. Yo estoy hablando. Suspenda el micrófono. Pero, señor, yo estoy hablando aquí. Usted no puede. Usted no tiene calidad moral. Su gobierno persiguió. Calidad moral, presidente. Su gobierno es un gobierno corrupto. Y ante cualquier persona corrupto. decir mi verdad. Un gobierno de delincuentes. Presidente, lo mismo dicen de usted. Delincuentes. Yo no soy delincuente, presidente. Un gobierno de delincuentes. Yo no soy delincuente. Me baja la voz. A mí no me va a atacar de delincuente. Usted no me va a venir aquí. Porque usted no tiene ninguna prueba contra mí. Usted no me va a venir aquí a inducir de nada. ¿Cómo no puedo, señor presidente? Usted no puede acusarme a mí de delincuente. Estoy acusando a su gobierno. No puede faltarnos el respeto así. No hay ¿Qué le gobierno pasa? en la historia que no haya habido un caso de corrupción. En este gobierno hay casos de corrupción. Aquí en el gobierno de Lenín Moreno hubieron casos de corrupción. Usted no puede acusar a todas las personas de un gobierno de corrupto. Rechazo contundentemente que usted me diga a mí delincuente. Yo no soy prófugo de la justicia. Presidente, supere los problemas que tiene. Usted supérelos. Jamás lo voy a superar. Supérelos, presidente. Jamás va a superar, dice el señor Villavicencio. ¿Por qué me parecía que era pertinente revisar este extracto? Porque estas escenas vergonzosas, bochornosas, patéticas, se están haciendo casi una costumbre en la Asamblea y más concretamente en esta comisión que la preside el señor Villavicencio. Yo en lo personal, créanme, contra Villavicencio no tengo absolutamente nada, porque él, a mí, más allá de los insultos en redes sociales que me resbalan, no me ha hecho nada. Pero hoy el señor está en una condición diferente, ya no es ni el sindicalista petrolero, ni el ciudadano del común, ni es el periodista de investigación como se ha vendido los últimos años. Hoy es un legislador, es un representante, y está ahí respondiendo a los intereses no únicamente de las personas que votaron por él,
sino a los intereses nacionales, porque él es legislador del Ecuador, no es legislador de una corriente política en específico, porque además no sabemos a qué corriente pertenece, porque recordarán ustedes que fue candidato de la Concertación, pero terminó apoyando a Lasso, ni siquiera apoyó a su candidato, que era César Montúfar, de locos, ¿no? Pero bueno, las contradicciones que se las cuestiona él mismo o sus votantes, pero el tema es, dejen de hacer de la asamblea un octágono de la UFC, ¿no? Dejen de hacer de la asamblea un circo de mala muerte. Además hay circos que son chéveres, ¿no? Hay unos payasitos que son simpáticos. Dejen de hacer de la asamblea un escenario propicio para la vendetta, para la venganza, para el desquite. El país necesita salir de esa espiral horrible de violencia que termina trasladándose también a las calles. El debate político tiene que ser eso, precisamente, un debate de ideas, un debate en el discurso, pero con altura. Pero así, yo no sé dónde vamos a llegar como país, qué tipo de sociedad queremos construir o tenemos actualmente. Con legisladores que se dicen vela verde, con asambleístas que se dedican a insultar a las mujeres, como lo hizo Diego Ordóñez, de Creo, asambleísta de gobierno días atrás, denostando a una mujer, a una colega suya. Y acá no estamos hablando de una disputa entre hombres y mujeres, estamos hablando de la disputa de dos legisladores varones, entre Villavicencio y Cuero, que le están restando y le están minando credibilidad e imagen al primer poder del Estado. Que de por sí, e históricamente, esto no es una cuestión de esta asamblea, sino de las asambleas, además de todo el mundo, de los parlamentos de todo el mundo, y más todavía en el Ecuador, donde la clase política hace merecimientos de sobra como para ser cuestionado y criticado por la opinión pública. Este país necesita un poco de aire, de oxígeno. Basta de tanto resentimiento, de tanto odio, de tanta vendetta y venganza. Que no sea la política el escenario donde se repliquen ese tipo de discursos que además, insisto nuevamente, se trasladan a las redes sociales y a las calles. Ya basta, de verdad, es una vergüenza.